Muy buenos días, queridos amigos, amigas, tengan cada uno de ustedes. Hoy miércoles 2 de abril, el estudio de la palabra. Ese es el título para el día de hoy. El estudio de la palabra. ¿Sí? ¿Cuál palabra? ¿Cuál estudio? El estudio de la Biblia. Queridos amigos, en esta mañana estudiaremos acerca de lo que realmente o cómo realmente deberíamos de tener un estudio de la palabra de nuestro Dios. Ya que hay algunos que estudian la Biblia, dicen estudiarla. Bueno, leen la Biblia, ¿sí? Solo por leerla, pronuncian todas las palabras, pero no le entienden para nada, ni sacan el mensaje que las Sagradas Escrituras vienen hablando hacia nosotros. Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros, queridos amigos, porque es ahí donde se comunica nuestro Dios, nuestro Creador, con cada uno de nosotros. No esperemos escuchar la voz de nuestro Dios, queridos amigos, eso es imposible porque no somos dignos, ¿sí? Se, se dice que el antiguo Israel, cuando estaba en el desierto, ellos querían escuchar, querían escuchar la voz de Dios. Cuando Dios les concede, empezaron a escuchar sus palabras, el pueblo de Dios no soportaba oír la voz de su Dios. Y es como el pueblo le dice a Moisés: ve tú y habla con Dios y nosotros obedeceremos lo que tú nos digas, que ya no hable más Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se imaginan qué pedimiento le estaban haciendo a Moisés que hablara con Dios? Entonces, queridos amigos, realmente no podríamos soportar la voz de nuestro Dios. Pero sí podemos escuchar sus palabras cuando agarramos la santa palabra de Dios y las estudiamos. Escuchar la palabra de Dios sí podemos. No podemos quizás soportar oír su voz, pero sus palabras sí. Entonces, queridos amigos, debemos de tener cuidado al estudiar la Biblia para no malinterpretar. Entonces, en esta mañana vamos a ver qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos abordar la profecía bíblica, cómo la debemos de tener. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta mañana damos gracias por este bonito día, el cual usted nos ha dado. Gracias, oh Padre eterno, por la vida que nos da. Ahora, Señor mi Dios, en estos momentos nos disponemos a abrir sus sagradas escrituras, a estudiar su palabra. Ayúdanos, por favor, a entenderla, a comprender cómo realmente debemos estudiarla. Por favor, dirígenos, lo pedimos y lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos. La pregunta para el día de hoy lo tenemos aquí en pantalla. Dice: ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos abordar la profecía bíblica? En Mateo, queridos amigos, si vamos al libro de Mateo, Mateo, capítulo 5, versículo 18. Si tiene su Biblia por ahí, vaya por su Biblia. Póngale pausa el video, vaya por su Biblia y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 5, versículo 18 nos dice: de cierto os digo, que hasta que pasen
el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya o hasta que todo haya sido cumplido. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos enseña aquí en este versículo? Nos enseña que no, hasta que no pase el cielo y la tierra, no habrá ningún cambio en ningún punto, ninguna letra, como dice ahí, ninguna tilde, ¿sí? No hay ningún cambio en la palabra de nuestro Dios. No podemos quitar ni agregar, ¿sí? Ahí entendemos, queridos amigos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ahora, ¿qué más encontramos en la palabra de Dios? Segunda Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras o has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí vemos qué ventaja tenemos, qué ganancia tenemos al estudiar la palabra de Dios, al conocerla. Número 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. No podemos decir, queridos amigos, que la palabra de Dios, pues lo escribió un hombre. Sí, es verdad, las sagradas escrituras, nuestras Biblias son escritas por hombres, pero son nada más que ellos copian de los pergaminos que estaban desde la antigüedad. Y esos pergaminos fueron inscritos por hombres humanos igual, pero siendo inspirados por Dios. ¿Sí? Ahora, tenemos toda esa seguridad de lo que encontramos en la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? No podemos decir, esto como que no lo creo, lo dudo. No debemos dudar nada de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿con qué propósito también existen las escrituras? Vamos a ver. Que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que enseña la palabra de Dios, cómo debemos abordarla, cómo debemos abordar la profecía bíblica. Vemos que todo es para nuestra enseñanza, ¿sí? Y que no hay ningún cambio. Todas las profecías que se han cumplido al pie de la letra, y esta una que falta por cumplir. Entonces, no hay por qué dudar que esa profecía no se vaya a cumplir, se va a cumplir. Lucas 24:27 nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, vemos allí, cuando Jesús enseñaba lo que había hecho Moisés, hablaba acerca de su ministerio, de su trabajo de Moisés y de todos los profetas, cuando decía, esto es para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías y por tal profeta. Eso eran las palabras que salían de la boca de Jesús. Ahora, queridos amigos, sigue diciendo el versículo. Dice el 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Lo que les acabo de mencionar, Jesús decía esto para que se cumpla lo predicho o para que se cumpla la profecía. Jesús no vino a inventar más palabras. Si nos damos cuenta, cuando da los 2 mandamientos, él se está, lo que hizo es de sacar un resumen cuando dijo amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el siguiente o el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos.
Pero vemos ahí, sin lugar a duda, ahí Jesús nada más hizo un resumen de la santa ley de Dios. Porque si amas a Dios vas a hacer todos los primeros 4 mandamientos. ¿Sí? No tendrás dioses falsos, no tendrás otros dioses más que Jehová tu Dios. ¿Sí? No te harás imagen, ni mucho menos te inclinarás a ellas. No hablarás o no tomarás, perdón, el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás su día santo. Esos son los 4 primeros y ahí es donde encierra todo, que si amamos realmente a Dios o no. Ahora, si amo a mi prójimo, no voy a robarle, no voy a matarle, no voy a codiciarle, no voy a hablarle mentiras, voy a honrar a mi padre y a mi madre porque son mis prójimos, ¿sí? No vamos a cometer adulterio con nuestro prójimo. Vemos que ahí todo eso lo encierra. Entonces Jesús no vino a hacer ningún cambio a la santa ley de Dios, mucho menos a la palabra, sino siguió conforme a lo predicho que estaban ya pronunciado por los profetas. ¿Sí? ¿Entendemos? Queridos amigos, en cierto modo estudiar la Biblia es como armar un rompecabezas. Si unimos solo 2 o 3 piezas es casi imposible discernir la imagen completa. Así pasa con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva? Un versículo de la Biblia, un texto. Debemos de sacarle su contexto, desde dónde viene, a quién le está hablando, para qué. ¿Sí? Eso es lo que debemos discernir. Ahora, una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes, ¿sí? O proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Queridos amigos, eso es erróneo. Algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de las Biblias que ciertos grupos de cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles y en las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Queridos amigos, debemos de darle suma importancia a leer, a profundizarnos, qué es lo que realmente nos quiere decir este pasaje. Como vemos aquí, hemos comentado de estos 3 pasajes, ¿sí? Hemos comentado para poder entender, poder tener en nuestra mente qué es lo que realmente nos quiere decir esos versículos, ¿sí? Porque, queridos amigos, muchas de las personas dan así por sentado que esos versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. Y queridos amigos, por ejemplo, ahorita estudiamos acerca de cuando Jesús comenzaba enseñando desde Moisés y los profetas, ¿sí? Pero, queridos amigos, vemos aquí que él iba declarándole todo lo de la escritura. Vemos que Jesús siempre hablaba con un escrito está. ¿Sí? No hablaba sus propias palabras. En otras partes decía, yo no hablo lo mío, sino lo que me envió mi Padre. A eso he venido. Esa es la encomienda que traigo hacia todo el mundo. Entendemos allí qué es lo que dice las Sagradas Escrituras, tanto de la vida de Jesús, cómo iba a venir. Todo se cumplió al pie de la letra. Entonces, queridos amigos, no debemos por qué dudar, ¿sí? Y debemos de tomar el estudio de la palabra de nuestro Dios bien en serio. Miren, aquí yo estoy sentado en una mesita y tengo hasta 2 Biblias, 3 con la del dispositivo, ¿sí? Para que siento que se me hace más fácil porque estudio en una parte y no estoy buscando ya para encontrar la otra cita, y a veces con esa búsqueda pasa el tiempecito y ya se me va qué es lo que decía el otro versículo. Les doy una ojeada de una a otra Biblia, ¿sí? Y así es como les decía, es como armar un rompecabezas,
¿sí? A veces necesitamos de otra diferente versión, porque a veces hay palabras que no entendemos, pero en otra versión vemos, es esta palabra, esta es la misma, esto es lo que me quiere dar a entender. Así es como debemos de tener un verdadero estudio de la palabra de Dios, no dudando y en- enfocándonos, estudiando bien a fondo para poder así discernir, poder entender, y ya que nuestro Dios nos da esa capacidad, siempre y cuando se lo pidamos. Nuestro Dios está dispuesto a darte el entendimiento siempre y cuando usted se lo pida. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, queridos amigos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le bendiga a usted en grandemente. Vamos a finalizar con una oración. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor y Dios, en esta mañana damos gracias porque nos ha permitido estudiar en esta mañana sus sagradas escrituras. Gracias porque nos da el tiempo, gracias porque podemos disfrutar en esta mañana este estudio. Ayúdanos, Padre Eterno, que cada día vayamos estudiando, profundizándonos más en el estudio de su palabra, para que así podamos tener ese conocimiento y así podamos nosotros vivir lo que dice su santa palabra. No nada más por leerla, sino vivirla en carne propia. Lo pedimos, lo rogamos, todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.